hablo esto muy a título personal, por suerte está siendo más pragmático de lo que parecía. Si bien es un gobierno con mucho sesgo ideológico, como tantos otros, en este sentido, el meter un freno en esas cuestiones creo que es positivo porque, de hecho, ya hablaron, Caputo también, de fortalecer el peso, que es lo que está pasando cuando vos tenés el tipo de cambio que sube a un 2% y tuviste una devaluación muy grande y estás teniendo una pérdida de competitividad. El tipo de cambio en términos reales está bajo, por así decirlo. Es decir, que el peso está apreciado. Bueno, eso tiene que ver justamente con fortalecer el peso y creo que está un poco más lejos el tema de la dolarización. No, por lo menos no va a ser, no creo que sea en esta primera gestión, si es que tiene otra más. ¿Es realmente un logro de Milei esto de que desaceleró supuestamente la inflación? Porque esto de que se lo compara con el comienzo de año, que en diciembre, enero fue una inflación muy, muy alta. ¿Cuánto hubo de ahí de una inflación autoinfligida? Porque Milei dice que es como una consecuencia de lo que le dejaron. ¿Cuál es el parámetro para ver que este 3% significa una caída de la inflación y un logro de él respecto a lo mejor 2 años atrás, que a lo mejor estábamos más o menos lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que lo que te hace la evaluación es acomodar algunas cuestiones o licuar algunas cuestiones que eran necesarias. No sé si a ese nivel. Y entonces está bien la pregunta, porque si vos mirás para atrás, estamos en niveles todavía altos y no estuvimos hace muchísimo tiempo en este nivel. Entonces bajó la inflación, pero desde un lugar donde prácticamente la subieron, producto de la devaluación. Bueno, sí, yo creo que sí hay mérito, desde ese punto de vista hay mérito en bajarla, porque había que acomodar muchas cosas, sí, claro, así. Sí, el precio relativo, falta todavía, hay margen para tarifas y demás, pero sí hay mérito porque, hay mérito independientemente del costo, de lo que hablé al principio, hay mérito en el sentido de fijar lineamientos y sostenerlos, como son la política cambiaria, fundamentalmente la política fiscal. Creo que el mérito está en intentar mostrar un cambio de paradigma cultural, en decir, bueno, el déficit fiscal, no podemos ver qué es lo que pasa, si se puede tener o no tener déficit, es otra discusión, pero está bien, desde mi punto de vista, bien encarado el tema de abordar el plano fiscal. Ese es un problema histórico en Argentina. Entonces, con esa ancla fiscal, junto con la cambiaria, todo el gobierno. En ese sentido, sí creo que tiene mérito. Después, es discutible en el sentido, en el nivel en el que estamos, sigue siendo alto y puede llegar a tener un piso en el 3%, muy difícil de perforar, que hace que en los planes de esa convergencia del 2% esté un poco más lejos. Entonces, si está un poco más lejos esa convergencia del 2%, bueno, y no tenés dólares, te está demandando el mercado, el Fondo Monetario, todo, está demandando una devaluación, una corrección en ese ritmo de devaluación. Bueno, tenés es como el perro que se muerde la cola y una cuestión que creo que es de difícil salida. ¿A qué voy con esto? Que es un logro, pero puede llegar a terminar en la nada misma si no hay sostenibilidad en la política económica, básicamente. ¿Qué medidas crees que, en términos económicos, que han sido extremistas por parte del gobierno de Javier Milei, que se podrían haber quizás realizado de una manera más amena? Bueno, el cómo bajar la inflación es una medida extremista, si quiere. No sé si extremista, pero sí tenés un costo muy grande que se repartió de una forma muy, muy desigual. Creo que ahí está el punto, porque bajar la inflación con recesión, no digo que es una tarea fácil, pero bueno, cortás todo y caen los precios, es lo que se está viviendo. Hay una recesión muy grande y eso hace que caigan los precios. Eso puede ir, la parte del extremo creo que está en cómo se repartió desde el punto de vista social esa carga. Que cayó fundamentalmente en jubilados, en recortes al sector público, salarios, transferencias a las provincias, que vuelvo al mismo, hace que sea muy difícil la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, si no es sostenible, tarde o temprano eso
tenés que manejarlo y ahí donde nosotros vemos desde Elysium la dificultad que tiene o que puede llegar a tener el gobierno más adelante. De eso te iba a preguntar, Martín, si tiene plan Milei y si es sostenible, porque por ejemplo algunos especialistas incluso del mismo palo o palo parecido, bueno, Maslatón es muy crítico ahora de Milei, considera que esto no va a llevar al país a buen puerto, más allá de las consecuencias sociales que ya estamos viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si aún con estas consecuencias devastadoras en lo social, si esto termina sacando el país adelante, bueno, es otra cosa. Ahora, aún con todo esto, no salimos adelante. Y bueno, nosotros entendemos, eso lo debatimos mucho con los chicos, cuando hacemos los informes, cuando hablamos de esto. Entendemos que no hay un modelo claro. O sea, se basa básicamente o se viene basando en un ajuste muy fuerte, pero hacia adelante no vemos esa sostenibilidad clara. Justamente por todas estas cuestiones que estamos charlando. Sí. La cuestión cambiaria hace mucho ruido. Hay dudas sobre esa convergencia y fundamentalmente en cuál va a ser el plan o cuál es el plan para cuando haya una reactivación económica. ¿Cómo vas a manejar esa reactivación económica? ¿Cómo vas a manejar la demanda del sector agroexportador cuando te necesite o te pida, esto históricamente pasa, un tipo de cambio competitivo? Porque hoy tenemos, no solamente que no tiene incentivos desde el punto de vista cambiario para exportar, para liquidar divisas, sino también desde los precios de los commodities están bajos a nivel internacional. Entonces, todos esos problemas requieren justamente de un plan y es lo que por ahí creemos que hay cierta improvisación. De hecho, entendemos que la suerte en el mediano plazo, en el corto plazo, está muy atada a factores exógenos y tiene que ver con financiar esta política económica, probablemente con un nuevo préstamo en el Fondo Monetario, con otros organismos internacionales, y eso depende básicamente de lo que suceda en las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Lo vemos por ese lado, muy agarrado, digamos, de factores exógenos, no tanto de tener la manija en el plan económico. Si bien ha dado resultados desde el punto de vista de la inflación y en ciertas cuestiones, hacia adelante tenemos más dudas que certeza. ¿Para cuándo se prevé una reactivación económica? Si se prevé. Ya los números, por lo menos cuando se ve el EMAE, lo que pasa es que cuando vos analizás el EMAE siempre estás viendo series muy viejas. Nosotros el informe que hicimos acá la semana pasada teníamos el EMAE hasta julio, imagínate que estamos. ¿Qué es lo que es el EMAE, Martín? Es el estimador mensual de actividad económica. Es un indicador justamente de actividad que se correlaciona bastante con el PBI. Mide la actividad y se informa mensualmente, pero como todas las series oficiales por ahí quedas un poco desfasado en el tiempo cuando lo vas a analizar. Sin embargo, cuando se analiza la serie desestacionalizada, eso es un trabajo que hizo Iván en el informe, ves que hubo ya un piso y que si bien a julio todavía el nivel de actividad está bastante por debajo de los mismos periodos del año anterior, creo que 2,5 puntos más o menos por debajo, ya ves, cuando ves mes contra mes, julio contra junio, una recuperación en la actividad incipiente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, parece que hubo un piso, pero no está muy claro el despegue. No está muy claro el despegue por ahora, hasta que por lo menos datos oficiales empiecen a... De hecho, está muy traccionado esa recuperación de julio respecto a junio, está bastante traccionada por el sector agropecuario, que estadísticamente te juega positivamente porque tuviste un año de sequía. Entonces tiene un piso muy bajo, digamos, de comparación. Entonces eso hace que te dé mejor estadísticamente, pero cuando vos ves otro rubro, todavía como para hablar de activación económica creo que falta. La última pregunta, Martín. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Porque, por ejemplo, Cristina Kirchner en las últimas cartas discute con Milei de que el problema no es la emisión monetaria o el déficit, sino lo bimonetario y la falta de dólares. Y bueno, creo que tiene y no tiene razón. Sí, la falta de dólares fue un problema, esa restricción externa, un problema histórico de Argentina y es real, que si no tenés dólares, de hecho lo está teniendo este gobierno ahora y lo va a tener. Si no generás dólares, tenés problemas y los tuvo siempre Argentina, pero no es, digamos, el problema creo que está justamente en los sesgos de los extremos, de un lado para el otro, porque el hecho de seguir insistiendo con que la emisión no te genera inflación es también un problema.
y si no hay una cuestión en el medio que, digamos, que intente ir en un promedio de esos extremos, Argentina va a seguir prácticamente teniendo los problemas. Pero sí coincido en el punto de que, en dos cosas, que por un lado es que ella habló también del déficit fiscal, de que hay países en el mundo, sobre todo países solo tienen déficit fiscal, y es verdad, no es necesariamente un problema. Entonces ahí sí tenés otro problema de Argentina, consejo, que es, en este caso, en este gobierno, la rigidez que tiene en cuestión fiscal. Sí. Lo ves en el presupuesto, digamos, atar la cuestión del gasto a los ingresos. No digo que esté mal, está bien el camino, el sendero, ya lo había comentado antes, pero que sea tan rígido no tiene mucho sentido. Puede llegar a terminar resultándole en contra, básicamente. En eso tiene razón, creo, Cristina, y también en la cuestión de los dólares. Es un problema histórico de Argentina. ¿Cómo se revierte? Bueno, vamos a ver qué resultados tiene en largo plazo este gobierno. Si le sale bien, creo que es porque se sigue soportando mucho el ajuste, la sociedad sí lo sigue soportando. Creo que eso ya en algunas encuestas se está empezando a notar cierto fastidio. Si no hay reactivación económica, es muy difícil que se siga aguantando, pero si se logra convergencia, si logran financiar con dólares frescos, que eso va a tener un costo, pero si se logra financiar la política cambiaria y lo que es RIGI, blanqueo, bueno, tiene alguna repercusión en materia de inversión, a lo mejor terminan bajando impuestos, fundamentalmente retenciones, y eso trae alguna ola exportadora en algún momento que permita justamente... Bueno, la cuestión energética también puede ser algo positivo en materia de acumulación de divisas, que permita justamente atacar este problema histórico que habla Cristina. Pero bueno, tiene razón en algunas cosas y en otras cosas no, desde mi punto de vista. Gracias, Martín, por sumarte a la mesa de Mejor que Ayer y por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muy clarito todo. Bueno, gracias, Martín. Bien, Martín Roganti, contador y consultor económico, que nos habla un poco de la situación justamente económica en el país en este contexto.